Y el primer tema a tratar es precisamente el tema de las casas astrológicas, porque es un tema que hemos ampliado mucho, primero en el estudio védico integral, el reconocimiento de los 4 pilares de la vida. Tal como dije en el video anterior, las casas astrológicas son llamadas Bhava en la astrología védica. Bhava es el espacio en donde nosotros creamos condiciones. Nosotros bien creamos condiciones o nacemos en ciertas condiciones. Un espacio, un lugar, en ese espacio es donde se van a dar ciertas condiciones que luego van a depender de las fuerzas planetarias, luego van a depender de las fuerzas cósmicas. Pero básicamente las casas astrológicas o lo que los indios llaman Bhava son ese lugar donde se van a manifestar esas energías. Ese lugar puede ser el trabajo, ese lugar puede ser el hogar, ese lugar puede ser la casa del vecino, ese lugar puede ser la empresa que yo tengo, ese lugar es la sociedad, ese lugar es el entorno donde yo nazco, ese lugar es el país donde yo nazco, es la cultura donde yo nazco, es la religión donde yo nazco, y ese lugar es el que va a crear las condiciones que hasta cierto punto van a modelar mi destino. Por eso es que todo dentro de la astrología actúa conjuntamente. Pero las casas astrológicas son más importantes o son más determinantes que los signos zodiacales. Esta es, hasta cierto punto, la evolución que tuvo la astrología moderna en nuestro mundo occidental. Y hablo específicamente del mundo occidental porque, tal como referí anteriormente, antiguamente las casas y los signos eran lo mismo, tenían el mismo significado. Con el tiempo, gracias a nuestros investigadores antiguos, a nuestros investigadores clásicos, que incluso sustrajeron gran parte de ese conocimiento de la India, llegan a la conclusión de que las casas son lugares donde se van a manifestar las energías y los signos son esas energías que se van a manifestar en esos lugares. Aun cuando haya una analogía o una similitud en cuanto a concepto. Bueno, la casa 1 representa el cuerpo físico, lo que yo soy. Pero el signo que está en esa casa 1 va a representar mi naturaleza interna. Tiene que ver con lo que está dentro. La casa 1 tiene que ver con mi cuerpo físico, lo que yo tengo, lo que yo encarno, mis expresiones faciales. Nosotros miramos la casa 1 de una persona y podemos deducir por sus expresiones faciales, por su físico, hasta cierto punto, cuál es su signo ascendente. Y el signo que domina esa casa 1 va a regir los rasgos internos de la persona. Representa el yo, inside, adentro, mientras que la casa 1 viene a representar lo que está afuera, lo que nosotros, por eso es que nos hablan de que la casa 1, que es la personalidad, es cómo nos ven otros a nosotros. Porque hay una realidad afuera y hay una realidad adentro. Aquí viene lo que es la profundidad de la astrología védica, porque obviamente, repito, aún cuando los astrólogos clásicos de Occidente amplificaron esta información, es una información que está contenida en los Vedas y que es ancestral. Entonces, Bhava básicamente es ese lugar donde se van a manifestar las fuerzas planetarias. Esto es clave dentro de la astrología. Esto lo tenemos que tener muy claro porque es determinante en nuestro destino. Y nos remitimos a lo que hemos venido aprendiendo, curso tras curso, nivel a nivel, en los 4 pilares de la vida, lo importante que es la casa 4. ¿Por qué? Porque la casa 4 es el ambiente donde nace el nativo. La patria donde nace, la nación donde nace, la cultura donde nace,
la religión que profesan sus padres y que sus padres le van a transmitir a esa persona, y esa religión obviamente se va a manifestar en modelos de conducta, se va a manifestar en creencias, se va a manifestar en valores, en principios. Entonces, esa casa 4, que es el primer pilar, es muy importante. Esa es la casa del moksha, de la liberación. ¿Por qué razón? Porque aquí viene el significado espiritual esotérico de la astrología como un método de evolución, de transformación, y no simplemente como un método de predicción, que es lo que comúnmente hacen los astrólogos. La astrología la usan básicamente para pronosticar un evento. Y nos dicen, bueno, esto está contemplado en tu carta natal y bueno, ¿cómo lo puedo cambiar? No, ese es tu destino, lo tienes que vivir. No, pero tiene que haber una forma para cambiarlo. La forma la hay. El paso está, el secreto está, uno de los muchos secretos está en la casa 4. Reconocer nuestras raíces, por eso es que es la casa de la liberación. ¿Por qué? Para nosotros liberarnos de algo es porque algo nos tiene atados. El que no está atado, el que no está limitado, no necesita liberarse. Pero cuando nos hablan de liberación, evidentemente nos están hablando de que nos tenemos que liberar de algo. ¿De qué nos tenemos que liberar nosotros para cambiar nuestro destino? Precisamente lo que está enterrado en nuestras raíces, porque nacimos en una cultura, en una sociedad, con unos padres, con modelos de conducta, con modelos de pensamientos, con creencias, y en la medida de que nosotros no cambiemos esos modelos de pensamiento, de conducta, nosotros vamos a tener el destino ordinario que nos está contemplando nuestra carta natal. Y no va a haber liberación. Por eso es que, vuelvo y repito, la astrología occidental y oriental tienen que estar unidas, integradas, porque ambas nos dan secretos clave. La casa 4 es la casa de la liberación porque evidentemente para nosotros hacer grandes cosas en nuestras vidas tenemos que en primer lugar reconocer qué es lo que está enterrado en nosotros, en nuestras raíces. La casa 4 está relacionado con las constelaciones familiares, con la luna, con los ancestros, con nuestras grabaciones ancestrales. Es la casa de la transmisión hereditaria. Sea que yo nazca en India y yo no profese el hinduismo, aun cuando el 80 y tanto % de la población hindú es hinduista, pero yo nací en la India y yo no profeso el hinduismo. Y yo creo que el hinduismo no tiene influencia en mí, porque evidentemente yo no lo profeso. No, tiene influencia en mí porque yo pertenezco a una cultura y eso está grabado en mis raíces. Aun cuando yo no vaya al templo a adorar al señor Ganesha, al señor Shiva, a la madre Durga, aún así, aun cuando yo no profese dentro de mi cultura la religión que mayoritariamente se practica, yo nací en esa cultura y eso está grabado en mi árbol genealógico. Porque bien seguro es que mis padres pueden ser hindúes, porque pertenezco a una cultura donde predomina la religión, y la religión es muy importante porque crea creencias. Si nacemos aquí en Occidente, pues domina el catolicismo, y aun cuando yo no sea practicante del catolicismo, hay una raíz ancestral en mí que yo tengo que identificar, porque en cualquier parte del mundo pueden haber muchas religiones, pero ¿qué es la religión? Una creencia. ¿Y qué crea una creencia? Modelos de conducta, modelos de pensamientos. Yo pienso de una forma determinada porque mi sociedad, la sociedad donde yo crecí, me dijo que esto era lo correcto. Entonces ese modelo de pensamiento está ahí. Que en síntesis eso es lo que podría decirse en palabras más, palabras menos. Nosotros consideramos que en algún momento nos hemos liberado, que somos personas libres, que nacemos en una sociedad libre, pero realmente no somos libres, somos esclavos de una sociedad en la cual nosotros crecimos y nos educamos, y gracias a haber crecido en esa sociedad, nosotros tenemos la vida que tenemos. Si tuviéramos un patrón de conducta que se origina en otra sociedad, en otra cultura, nuestra vida fuera diferente. Entonces, esa casa 4 nos habla de la liberación. Ese es el primer pilar, que lo hemos estudiado ampliamente en todos los cursos que hemos asistido, en el estudio védico integral, incluso lo resaltamos en las terapias de registros acásicos todos los meses.
identificar lo que está enterrado en nuestras raíces es lo que nos va a permitir transformarnos. Y si se da esa transformación, podemos hablar de que estamos cumpliendo con una meta de la vida, que es el moksha, que es la liberación. Luego nos viene la casa 1 y en base a eso, a esa cultura donde yo me crié, donde yo me eduqué, donde yo crecí, mi carácter se va a formar y yo voy a actuar bajo determinados principios, valores, que es lo que los hindúes llaman dharma. El dharma es la primera meta de la vida es el dharma. ¿Por qué razón? Porque es muy determinante. En la astrología védica el ascendente es llamado lagna. Punto, el ascendente. Yo nací en la astrología, yo saco mi carta natal, calculo mi carta natal, 17:50 de la tarde, y yo nací con ascendente Piscis en el zodiaco tropical. Vamos a ver la diferencia entre el zodiaco tropical y el zodiaco sideral. Y en la astrología védica nací con ascendente Acuario. Ese ascendente es mi lagna, es el punto más importante de la carta. Para nosotros los occidentales lo más importante es el signo solar. A nosotros nos preguntan, ¿de qué signo eres? Bueno, yo soy Virgo, yo soy Sagitario, yo soy Piscis, yo soy Acuario, yo soy Aries. Estamos hablando de nuestro signo solar. Pero sin embargo en la India se le da mucho valor al signo ascendente. Recuerden que en uno de los videos que les entregué en días pasados, yo les hablaba acerca de la importancia que tiene el signo lunar y que tiene el signo ascendente dentro de la astrología védica, superior a la importancia que tiene el signo solar. ¿Por qué razón? Porque originalmente en la astrología védica no se trabajaba con el ascendente solar, no se usaba la carta solar. La carta solar viene a formar parte de la astrología védica a raíz de que muchos astrólogos védicos incorporaron ese conocimiento, tomaron ese conocimiento de Occidente. La carta solar es una carta que se desarrolla originalmente aquí en Occidente y los indios tomaron para sí, tomaron de los griegos, de los romanos, tomaron la carta solar. Cuando nosotros hablamos de nuestro ascendente, de este lado del mundo, estamos hablando de nuestro ascendente solar. Porque ¿qué es lo que va a marcar el ascendente? El movimiento del Sol. El Sol a las 6 de la mañana se ubica en un punto, a las 7, a las 8, y eso va a marcar nuestro ascendente. Estamos tomando como punto de referencia para calcular el ascendente la posición del Sol. Sin embargo, en la India, cuando nos hablan de ascendente, no necesariamente nos hablan del ascendente solar. Nos están hablando o nos pueden estar hablando del ascendente lunar, que es el que va a marcar el movimiento de la luna y no en este caso el movimiento del sol. Y de hecho lo vamos a ver, el sistema de casas derivadas calcula un ascendente para cada casa. Es un sistema hermoso que nos va a permitir poner el ojo en cada área de la vida de forma maravillosa. Se nos va a ampliar mucho el conocimiento de todos los conceptos astrológicos que tenemos hasta hoy, porque de hecho es un material más amplio. Entonces tenemos el ascendente, el lagna, que viene a determinar mi dharma como misión de vida, pero también mi dharma como ética, mi dharma como principios que yo practico. Pero ese dharma también, aun cuando el dharma es individual, también depende del colectivo donde yo nací. Porque yo voy a actuar bajo ciertos parámetros, bajo ciertos valores, bajo ciertos principios que son propios de mi cultura. Si yo me muevo a otra cultura, posiblemente yo tengo otras acciones que son consideradas éticas, pero que para otra cultura son contrarios a la ética. Esto es un poco complejo, porque siempre tenemos que considerar, para nosotros hacer una predicción, para nosotros hacer un análisis astrológico, para nosotros orientar a una persona, siempre tenemos que considerar la cultura, el lugar donde se cría esa persona, incluso el país donde nace, porque aún cuando de este lado del mundo todos somos occidentales, no es igual una persona español que un latino. O sea, hay rasgos característicos diferentes entre una nación y